que se originaron en la conquista, en la colonia, en la independencia o en las grandes guerras sostenidas contra yanquis y franceses. Otros reflejan nuestros problemas actuales, pero de una manera indirecta, escondiendo o disfrazando su verdadera naturaleza. Somos chafas en la medida en que nos escondamos, y en que disfracemos, y en que partamos los discursos. Hay discursos oficiales, ¿y dónde están los discursos cotidianos? Porque siempre que llegamos a una institución, lo primero que hacemos es asumir el discurso oficial. La institución. Como si México solo fuera el México de la institución. ¿Y por qué no tomamos en cuenta el otro México que no es el de la institución? El México vital. Ese México heterogéneo. Ese México que no está conforme con discursos. Ese México que bulle también incluso en expresiones, muchas de ellas sanas, saludables. Ese México que no adopta discursos, aunque sean los discursos de la opinión dominante, que se manifiesta en los medios de comunicación, en los periódicos, etcétera, etcétera. Ese México también hay que tomarlo en cuenta. Y en esa medida yo creo que dejaremos de ser un país chato. Bueno, me gusta mucho la expresión. Nos gusta siempre escuchar lo que los jóvenes dicen. Y yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto. Creo que esta sensación de devaloración que en muchas ocasiones se vive en el país tiene una tradición histórica. Ya Octavio Paz trataba este punto en los años 50 y luego otros autores lo han desarrollado. Pero yo quiero decirles algo. En México empezamos a apreciar el mundo indígena cuando lo descubrieron los geógrafos franceses o los extranjeros, que les parecía maravilloso cuando aquí a lo mejor no apreciábamos suficientemente este pasado indígena como lo empezamos a estudiar. Lo mismo ocurre ahora. Hay una playa de colegas extranjeros estudiando la historia mexicana. En los congresos internacionales, muchos de ellos precisamente realizados en diversos países, porque tienen años estudiando esta historia que les parece extraordinaria y maravillosa. Frederick Katz dedicó 30 años a hacer su libro de Villa, cosa que ninguno de los mexicanos hemos hecho hasta la fecha. Woman dedicó 15 años a hacer su trabajo sobre Zapata, que fue realmente un punto de partida muy importante para la investigación. Y hay muchos archivos que han consultado solamente a los extranjeros. Ahora, yo quería decir varias cosas acerca de la historia oficial. Efectivamente, creo que es un concepto que va por ahí de los años 60, 70, pero hay una historia supuestamente oficial muy desarmada. Los historiadores podemos crear, sobre todo en las instituciones, y por eso a mí me da mucho gusto que estos encuentros se realicen en los ámbitos universitarios, podemos plantear alternativas y explicaciones distintas. Alguna ocasión comentábamos que lo único peor que la censura, solamente hay una cosa peor que la censura, y es la autocensura. Nosotros podemos expresar en nuestros cursos, en nuestros artículos, puntos de vista que discrepen, y esto no es raro en el país. Una cosa que a mí siempre me ha gustado, y la historia nos da muy buenas muestras de esto, es que el siglo XIX estaban las conmemoraciones oficiales sobre Juárez, y la oposición de los jóvenes estaban en las conmemoraciones paralelas. Ellos hablaban de un Juárez diferente, que finalmente fue el que de algún modo nutrió a los movimientos revolucionarios. A los extranjeros les asombra mucho la forma como los mexicanos entendemos algunos temas. Los mexicanos nos enorgullecemos de ser liberales, pero un historiador muy importante, Charles Slade, nos ha dicho que nuestro liberalismo es intransigente y autoritario. Yo creo que con toda la razón, ¿no? Porque queremos que México sea libre, pero si los mexicanos no lo han entendido, vamos a darles, un poco la tónica del reforma y del porfiriato, vamos a darle las fórmulas para que nos alcance.
nuestra sociedad, de ambas partes, que lo ejerce y de que lo hace. Y a los extranjeros les llama muchísimo la atención porque los mexicanos solo celebramos hechos violentos. Ustedes están encantados con las guerras, con las revoluciones, nos han dicho varios de estos colegas. Y es muy interesante la mirada desde fuera, pero esos mismos colegas han hecho historias generales y intentan articular una serie de temas que a lo mejor nosotros no hemos tocado hacer. La historia de bronce, la de los héroes, la de las estampitas, sí, porque hasta allá llega toda esta imagen casi geográfica donde los héroes parecen sanos. A mí me gusta mucho un final de la obra de Bertolt Brecht sobre Galileo, que dice, desdichado el país que no tiene héroes. Y otro personaje le dice, desdichado el país que los necesita. ¿Sí? Porque los héroes, si nos los deshumanizan, ya no nos dicen nada. Muchos de los historiadores hemos platicado qué interesante y qué sugerente es la historia. Será porque en mi facultad tengo estudiantes de teatro, pero he aprendido mucho de estas obras teatrales. Me parece fascinante haber encontrado un texto de 1914, una obra teatral que se llama El país de la metralla, ¿sí? Es de 1914, no de ahora, pero podría ser de ahora. O sea, las expresiones de todo tipo, los corridos, los conciertos, todo eso conforma una historia muy interesante. Y yo creo, insistiría, que nosotros tenemos que apreciar lo que tenemos, lo que hemos visto. Muchos jóvenes se preguntaron en otro tiempo, a lo mejor no con ese lenguaje, pero si teníamos un país chafa, ¿sí? Y dijeron, podemos cambiarlo. Y lo hicieron. Y lo hicieron efectivamente a partir, como decían entonces, cada quien desde su trinchera, ¿sí? Construyendo lo que se puede construir. Yo luego les digo, cuando nos sintamos preocupados de que el país no funciona y de que no somos creativos, que somos un país maquilador de ideas y de cultura, que se asomen al Archivo General de la Nación a ver el fondo de patentes y marcas y la cantidad de cosas que los mexicanos hemos inventado a lo largo de la historia y que no hemos podido desarrollar porque no tenemos capitales. Bueno, y más importante que aprender de este país es la creatividad. Y a lo que nos lleva la historia, y con esto termino para no usar el tiempo, es lo siguiente. Un historiador muy sabio, Edmundo Gorman, al que reconocemos como una figura muy importante, escribió algunos textos cuando se conmemoraba la Constitución de 1800, el triunfo de la República en 1967. Y Gorman decía una frase, dos frases que yo quiero compartir con ustedes. Los mexicanos nos confesamos cada 100 años. Y así es como tratamos de ver nuestra historia hacia atrás. Y otra cosa que decía era, conmemorar es recordar colectivamente, poder platicar de lo que pasó, porque heredamos una historia maniquea, los buenos una parte y los malos de otra. Iturbide, qué horror; Huerta, qué horror; Maximiliano, qué horror; Porfirio Díaz. Y del otro lado, bueno, están Hidalgo, Morelos, Madero, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿quién hizo ese pleito? En la época que los han producido, ¿sí? Y entonces vivimos una historia en la que es un pasado que es muy difícil dialogar, y creo que esa es una de las apuestas de estas conmemoraciones. Cuando reflexionamos nos damos cuenta de que la visión de Madero y de Díaz no era tan diferente, que la de Hidalgo y Calleja podía tener puntos de acuerdo, y tenemos que explicar por qué no pudieron llegar a esos acuerdos.